¿Qué tal? Buenas, estamos otra vez aquí para poder determinar en esta ocasión el análisis de confiabilidad que debemos tener en nuestro instrumento, ¿no? Hay que tener en cuenta que los instrumentos pasan por dos etapas, uno que es la validez y otra que es la confiabilidad. La de validez se desarrolla por el juicio de expertos. Se recomienda utilizar tres expertos, quienes a través de la matriz de validación que tiene cada universidad, evalúan la consistencia interna y valoran el instrumento. La otra etapa se basa en someter al instrumento a una prueba estadística para poder determinar si es confiable o no. Entonces, para ello debemos tener en cuenta ciertos criterios. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta que en esta sesión vamos a aprender a determinar y diferenciar los métodos de confiabilidad que podemos utilizar. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos que podemos utilizar como soporte a los software de Excel o al SPSS. Cualquiera de los dos nos arroja el mismo resultado. No hay ninguno más exacto que el otro. Así que es opcional de cada uno cómo lo puede utilizar. Tenemos que tener nuestros instrumentos, ¿no? Recordemos que la confiabilidad se basa en una prueba piloto, en seleccionar una muestra que no sea parte del estudio, por eso se le considera una prueba de piloto, es una muestra externa que no tiene vinculación directa con la muestra que hemos seleccionado. Si tenemos, por ejemplo, una muestra o una población de 100 o más o un poco menos, nosotros hemos estimado una muestra, hemos calculado y es más reducida, los que nos quedan podemos utilizarlo como muestra, ¿no? ¿Qué pasa si es que tenemos a toda la población como muestra? Está hablando de una muestra central, no nos quedaría personas para realizar confiabilidad en ese lugar. Entonces, para ese caso tendríamos que buscar otra institución similar a la que estamos utilizando en el estudio para poder aplicar nuestra confiabilidad, ¿no? Pero sí que quede claro que la confiabilidad se hace con una muestra que no haya sido seleccionada en el estudio. ¿Puede pertenecer a la misma institución? Sí, pero que no sea parte de la muestra que nosotros vamos a analizar, ¿no? Eso se tiene en cuenta para no distorsionar la información a la hora de aplicar ya los instrumentos con nuestra muestra real. Entonces, entendido eso, que la prueba piloto es una muestra externa a la que hemos seleccionado en el estudio, pasamos a la tabulación, ¿no? Y nosotros ya hemos aplicado nuestra muestra piloto, vamos a aplicar la prueba de confiabilidad. Debemos tener en cuenta un pequeño detalle, el tipo de instrumento que vamos a hacer confiabilidad. Por ejemplo, hay dos métodos de confiabilidad, el alfa de Cronbach y el Q de Richardson, el KR20. El alfa de Cronbach se utiliza cuando yo tengo, por ejemplo, opciones politómicas. ¿Cuándo es politómico? Cuando es de 3 a más. ¿Cuándo se considera eso? Cuando utilizo una escala Likert como opciones de respuesta, ¿no? Escala Likert, hay diferentes modelos. Podemos tener de 3, ¿no? Nunca, a veces, siempre. Podemos tener de 4, podemos tener de 5. Entonces, al ser de 3 a más, se lo considera como politómico. Y al ser politómico, lo recomendable o lo adecuado es utilizar la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. Por otro lado, tenemos la prueba de confiabilidad del Q de Richardson, el KR20. ¿Cuándo se utiliza el Q de Richardson? Cuando mi instrumento tiene opciones dicotómicas, ¿no? O sea, dos. ¿Cuándo tengo dicotómicas? Cuando utilizo una ficha de observación, una lista de este cotejo, donde digo sí, no, si tiene, no cumple. Entonces, para ese detalle se utiliza el Q de Richardson. Entonces, si me preguntaran, ¿por qué has utilizado en el estudio alfa y no el Q de Richardson? Hay que tener en cuenta las opciones de respuesta, ¿no? Mi instrumento tiene opciones politómicas, tiene 3, 4, 5, las que ustedes hayan considerado, y por eso se ajusta más al alfa y no al Q de Richardson, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos datos para poder también responder y nos puedan preguntar en algún futuro cuando sustentemos, ¿no? Es importante tener la base. Visto eso, algo rápido, pasamos a la parte práctica. Tenemos, por ejemplo, el modelo de confiabilidad. Ya hemos visto la parte teórica de la confiabilidad, tenemos dos tipos, el alfa cuando tiene de 3 a más y el Q de Richardson cuando es dicotómico, ¿no? De 2 nada más. Para el Q de Richardson, aquí se les deja una plantilla para que ustedes lo puedan utilizar.
Aquí ya está con una base de datos llena, pero es adaptable, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que la prueba piloto aquí está considerada para 11 sujetos. En la prueba piloto también hay que sustentarla. No hay un autor que nos diga la cantidad que debemos considerar como prueba piloto. Cada investigador estima cuál es la cantidad más adecuada, un estándar que se está considerando en varios sitios que se puede evidenciar es 15 sujetos, ¿no? 15 personas para poder hacer la prueba piloto, pero como les digo, ningún autor nos menciona que debe ser 15. Si yo quiero, puedo considerar de repente 20 o 18, 17 o más, ¿no? Hay estudios que se puede ver que tienen una es de confiabilidad con un número grande, ¿no? Desde 80, 100, depende de la finalidad que tú quieres lograr. Pero para este caso vamos a tomar el estándar, que es 15. Por ejemplo, si acá yo quisiera aumentar a 15 personas, aquí tengo la cantidad de sujetos, tengo 11, me faltaría 4, entonces selecciono 4 filas, le doy insertar y arrastro mi conteo para poder determinar, ¿no? Ya tengo 15 sujetos. Aquí también debo actualizar la fórmula. Aquí debo llenar mi data, pero debo tener en cuenta que el Q de Richardson utiliza en la fórmula de P el tamaño de la muestra. Entonces, acá me dice, hago una sumatoria entre, acá sería 15, ¿no? Que es la cantidad de mi muestra porque le he aumentado. Y este 15 que está acá, debo actualizarlo a toda P. Ya está. Y listo, ¿no? Eso sería todo. Solamente me faltaría llenar nada más de los datos acá. Recordemos que el Q de Richardson se utiliza para una lista de este cotejo, una ficha de observación, donde yo marco sí y no, y debe ser ceros y unos. Entonces yo puedo marcar ceros, unos, dependiendo qué me han respondido en la ficha de observación o qué he observado, ¿no? Porque la ficha de observación lo realiza el mismo investigador. Entonces lo lleno. Para este caso voy a copiar nada más para que sea rápido. Ya tengo llenado y aquí tengo el valor de confiabilidad, miren, lo puedo ver por aquí. Este es el valor de confiabilidad. Recordemos que el valor de confiabilidad, mientras más cercano a uno se encuentre, es mejor, ¿no? Más confiable el valor. Hay autores como Ávila, como eh, Torres, que nos dan intervalos, ¿sí? Entonces podemos utilizarlo también a ellos como un análisis más exacto, ¿no? Pero en la parte teórica nos habla de que si el valor se encuentra más cercano a uno, es más confiable, ¿no? Es más aceptable. Así que podemos tomar en cuenta también esa referencia. Ahora, por otro lado, tenemos la otra prueba de confiabilidad, que es el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, por ejemplo, es uno de los más utilizados por el tipo de instrumento, ¿no? La mayoría utiliza cuestionarios para poder analizar a sus variables, ¿no? Entonces, es el más utilizado. También igualito es manejable. Si yo quiero aumentar, por ejemplo, más filas, le puedo hacer aquí más filas, insertar, selecciono, modifico, miren, lo voy a quitar. Aquí en la fórmula debería jalar y llenar mis datos, ¿no? Si quisiera aumentar, por ejemplo, más ítem, selecciono cuántos ítems quiero aumentar. Por ejemplo, acá tengo para 20 ítems, ya aumenté 3, sería para 23, lo aumento y ya está, ¿no? Y lleno mi data nada más. En este caso lo voy a dejar como estaba, control Z, y comienzo a llenar, ¿no? Lleno mi data que he recogido de mi prueba piloto, ¿no? Entonces, acá yo puedo decir que la persona uno aquí me marcó la opción 4, por aquí me marcó la opción 2, de repente aquí 3, 2, y así empiezo a llenar de acuerdo a lo que me ha marcado, ¿no? Y acá tengo el valor de confiabilidad, miren. Entonces, bastaría que yo haga un pantallazo de esta tabla y lo puedo anexar a mi informe y ya tendría mi confiabilidad. Ahora, si yo quisiera utilizar el SPSS para poder utilizar la confiabilidad, también se puede utilizar, solamente debo copiar la data nada más, que está por aquí, la data, y lo llevo hacia el SPSS. Yo ya tengo abierto, por ejemplo, aquí el SPSS, lo pego por aquí, y al incrustarlo por aquí en el SPSS, ya tengo mi data, ¿no? Bastaría eso para poder calcularlo, ¿ya? Pero si yo quiero darle un poco más de estética, por ejemplo, aquí en la vista de variables, en la parte inferior, lo puedo realizar, ¿no? Por ejemplo, por defecto me salen dos decimales. Le puedo colocar
de repente cero, para no estar haciéndolo uno por uno, basta que haga uno, lo copio y lo puedo replicar hacia el resto, ¿no? Lo pego ahí, ya está. En la unidad también es una unidad de tipo escala porque es un número, lo puedo copiar y lo puedo replicar hacia el resto, ¿no? Para no estar haciéndolo uno por uno. Listo. Ahora me voy a la vista de datos y calculo el valor de alfa de Cronbach, ¿no? Analizar, escala, análisis de fiabilidad. Le doy aquí, le pongo, por ejemplo, la selección de los ítems, lo puedo pasar uno por uno o lo puedo seleccionar uno, me voy hasta el final, pulso Shift, selecciono todo y lo pasé por aquí. Le pongo aceptar y me calcula el alfa, ¿no? Pero si yo quiero algo más específico, le puedo dar aquí en estadísticos y recomendable seleccionar de elemento y escala. Continuar y acá le pongo aceptar y me arroja el resultado de alfa de Cronbach, ¿no? Aquí está, 0,893. Me sale el mismo valor que lo que obtuve en Excel. Así que, como les dije, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, nos va a llevar hacia el mismo destino. Si lo quiero dar el formato APA, porque por defecto me sale el formato de SPSS, le doy doble clic, anticlic, aspecto de tabla, ya, aspecto de tabla, y aquí le digo que sea como APA time, ¿no? Le pongo aceptar, y miren, ya lo tengo con el formato APA, a diferencia de cómo estaba normal, ya está con el formato APA, ¿ya? Doble clic, anticlic, aspecto de tabla, le pongo APA time, nosotros estamos utilizando Arial, pero no tenemos APA en tipo de letra Arial, así que le puedo dar time, luego lo puedo modificar el tipo de letra, pero ya me sale con el tamaño 12 y formato APA, ¿no? Le pongo aceptar y miren, listo, ¿no? Esto lo puedo llevar, aquí les dejo un modelo de cómo lo puedo anexar a mi informe. Puedo colocar un título, la tabla de mi matriz. Recordemos que el SPSS nos bota solamente un resultado como esto, no nos bota esta tabla, así que tenemos que tener un Excel para poder tabular y luego organizarlo como anexo dentro de mi informe, ¿no? Un pequeño análisis también de qué cosa significa el valor que ha obtenido. Y listo, ¿no? Eso sería nuestro método de confiabilidad y cómo nosotros podemos anexarlo a nuestro informe, ¿no? Espero que haya sido útil este video y si hay alguna duda, consulta, lo pueden hacer por el mismo canal. Estamos para poder ayudarlos. Si quieren los archivos de recursos, también me pueden escribir y se los puedo compartir en los archivos que hemos utilizado.